Lo que les cuento lo voy a hacer con mucha discreción porque sé que no está bien y sobre todo porque puedo atentar contra mi seguridad. Así que no diré nombres, solo voy a decir el lugar donde pasó todo, porque bueno, en ese lugar pasan cosas todos los días y muchas cosas son mucho peores de lo que van a escuchar en este momento. Así que no importa lo que oigan, lo que importa son las personas. Por ello no quiero decir nombres, no quiero que un día vengan a buscarme. La central de abasto de la Ciudad de México es un lugar donde puedes comprar prácticamente de todo. Y cuando digo todo, es todo. Lo que estén pensando en este momento, lo que esté en su mente ahorita mismo. Sí, eso tan raro, eso tan feo, eso tan caro, eso tan exótico, eso tan ilegal, ahí lo encuentran. No por nada es el mercado más grande del mundo, y si no me creen pueden revisarlo, pueden buscar en internet y verán que en ese mercado se encuentran cosas que ni siquiera saben que existen. Pero bueno, mi relato no va de la historia del mercado, sino lo que se oculta en él mismo. Yo trabajé por mucho tiempo cerca de ese mercado, no vendiendo ni cargando cajas, sino como la pareja de compañía de un hombre muy poderoso de la central, uno de los tantos y tantos que hay dentro de aquel lugar, uno de esos que tiene a más de 40 trabajadores corriendo solamente con verle la cara. Él me daba dinero, me daba protección y yo le daba la compañía a donde quiera que él fuera. Y claro, por eso mismo es más que obvio que vi cosas que ninguna mujer debería. Pero nada me preparó para lo que descubrí un día domingo, pues ese domingo cambió mi vida. Ese hombre a quien llamaremos el Señor para no tener problemas, es alguien que todavía sigue operando en la central y de verdad no quieres meterte con él. El Señor siempre tuvo negocios raros, movimientos a altas horas de la noche, reuniones con gente que llegaba en camionetas sin placas, y claro, todo se llevaba a cabo dentro de la central de abastos. El Señor tenía reuniones muy seguidas a las cuales yo lo acompañaba, pero casi siempre no me dejaba entrar con él, aunque lo más inquietante era que todos los domingos sin falta se encerraba en un cuarto especial dentro de la central de abastos, en una sección de flores, y ahí se daba una reunión. Él me decía que yo esperara afuera, que no entrara, que eso era cosa de hombres. Yo nunca me metía, porque él no era alguien a quien tú cuestionaras en nada. De esa manera pasaron semanas, pasaron meses, hasta que un domingo llegué más temprano de lo normal para verlo. Eso me permitió ver cómo en esa ocasión, en ese cuarto que les había mencionado, entraron dos hombres que yo nunca había visto antes, tipos flacos con los ojos medio hundidos y ropas negras. No parecían trabajadores de la central y tampoco tenían pinta de comerciantes, tenían algo distinto, como si no encajaran con el resto de las personas de ahí. Yo me quedé afuera como siempre, sentada en una caja de plástico, escuchando los ruidos sordos que venían desde el interior de aquel cuarto. Algo que sonaba de vez en cuando como rezos, como pasos, como pláticas, y muy de vez en cuando golpes secos. El pasillo estaba vacío, y creo que eso me dio valor para pensar que esa era mi oportunidad. La oportunidad de poder ver qué era lo que pasaba en aquel lugar, pues la curiosidad me empezó a escarbar por dentro hasta que no pude más. Caminé hacia una pequeña ventana que daba a aquel cuarto, esa que quedaba muy alta pero que alcanzaba si ponía algo debajo y me ponía de puntitas. Ese fue el error más grande de mi vida. Cuando me asomé, al principio no entendía lo que estaba viendo. Mi pareja estaba en medio del cuarto descalzo, sin camisa, con un collar de hojas rojas y negras colgando de su cuello. Frente a él estaban dos hombres que yo había visto entrar hace un momento, los que le decía. Estos traían hierbas, ramas secas, frascos con líquidos oscuros y sostenían un machete envuelto en un pañuelo blanco. Ellos estaban haciendo algo que yo puedo describir como un ritual. Uno murmuraba una oración rara, algo así como si fuera náhuatl o parecido, pero lo que me puso los pelos de punta era que el otro estaba quemando algo y provocaba una clase como de humo espeso y amarillo.
Muy raro por cierto. Pero lo que hizo que casi me cayera de ese lugar era lo que estaba en la esquina. Ahí agazapado como un animal listo para saltar, había una criatura, un ser con un torso humano pero cubierto de pelo, con una cara medio de lobo y medio de hombre, con ojos brillantes como fuego. Yo pensé que me estaba volviendo loca, pero era real, pues esa cosa tenía garras, respiraba fuerte, gruñía bajito, y sus dientes parecían los de un perro rabioso. Supe al instante que esa cosa era un nahual, uno de esos que la gente menciona entre los susurros como un chiste fantasioso, pero yo lo estaba viendo ya mismo. En la central de abasto, encerrado como un perro, estaba un nahual guardián. Lo que más me heló la sangre fue que yo nunca lo vi entrar. Yo solamente vi entrar a esos hombres y a mi pareja. Nunca vi entrar a alguien más. Entonces, ¿quién era el nahual? ¿Cuál de los trabajadores de mi pareja se había convertido en esa cosa? ¿Cuántas veces lo había visto caminar junto a mí sin saber que eran realmente un nahual? Después de eso los brujos siguieron rezando y el nahual quedó ahí sin moverse. Luego se incorporó. Hizo un par de respiraciones largas, como si fuera un perro muy grande pero dócil, manso. En ese momento entendí que mi pareja no solamente manejaba negocios, manejaba fuerzas oscuras dentro de aquel lugar. Practicaba santería, brujería negra, cosas prohibidas que uno solamente escucha en los barrios donde la muerte camina cerca. Cerré los ojos y me separé de la ventana sin hacer ruido. Me fui directamente al baño más cercano temblando con ganas de vomitar. Luego mi pareja salió del cuarto como si nada. Para entonces yo ya estaba afuera esperándolo, fingiendo que me arreglaba el maquillaje y que no había visto nada. Él me dio un beso en la frente y después me dijo que nos fuéramos. Por supuesto, yo jamás mencioné esto, nunca pregunté nada, y en los meses cuando por fin pude, me separé de la vida de aquel tipo, agradecida porque jamás me hizo daño. No sé qué habría pasado si él sospechaba que lo vi, que yo me di cuenta que dentro de aquel cuarto tenían un nahual. Pero bueno, he escuchado historias así y peores dentro de la central de abastos, que ahí existen cosas, seres que uno pensaría solamente están en la imaginación, pero no, son reales. Hay cosas que están viviendo en ese mercado y no son de Dios. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Buenas noches, Memo. Mi nombre es Ismael y te envío este relato esperando que lo ubiques donde gustes, ya que abarca dos temas que manejas en tu canal. Así que siéntete con la libertad de dejarlo donde tú quieras y donde más te sirva. Bueno, esta historia va de algo que le pasó a un colega mío llamado Ramón. Por aquel tiempo Ramón era un trailero de esos curtidos por la carretera, de los que se saben cada curva, cada pueblo y cada historia que se cuenta entre los choferes que manejan de noche. Mi camarada no era alguien fácil de impresionar. Llevaba tantos años manejando por una ruta muy en específica, la de San Luis Potosí rumbo a Matehuala, que por esos lados ya había visto un poco de todo. Asaltos, animales cruzando de repente por la carretera, borrachos tirados en medio camino, luces medio raras que bajan y suben de los cerros. Bueno, ya saben a qué me refiero con raro. Pero ninguna de esas cosas lo marcó tanto como lo que vivió en el año 2017, cuando una noche decidió subir a una mujer de lápida galante para que le hiciera compañía. Y yo sé que muchos traileros lo hacen, sobre todo en esa parte de la carretera de Matehuala, donde se juntan varias mujeres en los acotamientos solitarios buscando trabajo. Según me dijo Ramón, él siempre había escuchado historias, advertencias de otros choferes que decían que no era bueno subir a cualquier mujer a tu tráiler, porque según, no todas las caras bonitas de Matehuala eran de verdad.
Ramón pensaba que se refería a que varias de ellas eran hombres, ya saben, trans, pero no, eso no era lo que querían darle a entender. Dice Ramón que una noche el cansancio y la soledad le ganaron mucho, pues había manejado casi todo el día y le faltaban horas para llegar a su destino. Así que cuando vio una mujer parado bajo un poste de luz en el rumbo de Matehuala, no lo pensó dos veces. La mujer se veía normal, con ropa ajustada, cabello largo y una sonrisa muy tranquila. Ramón la subió sin pensarlo mucho y se acomodó en el asiento del copiloto. Empezaron a platicar bajito como si no quisieran despertar a nadie, algo raro creo. Según él, la mujer hablaba suave, con una voz que daba mucha confianza. De hecho, le contó que tenía frío, que llevaba rato esperando a algún chofer para que la subiera y bueno, empezar a trabajar. Ramón la escuchó mientras avanzaba por la carretera vacía. El motor del tráiler retumbaba como siempre, y después de un rato, cuando ya iban más lejos del acotamiento, la mujer le propuso pasar al camarote, para estar más cómodos. Ramón no lo pensó dos veces y se abrió tantito para apagar las luces principales. El camarote quedó en completa oscuridad en ese momento, apenas iluminado por un pedazo de luna que entraba por la cortina mal cerrada. Él se sentó junto a ella, sintiendo una respiración cerca, pero cuando empezó a tocarla, algo no cuadraba. Me dijo que desde el primer momento sintió algo extraño, como si bajo la piel no hubiera carne, ni músculo, ni nada suave. Era como tocar hueso, puro huesos fríos. Al principio pensó que era su imaginación, que quizás la mujer estaba muy delgada o que la oscuridad la estaba cubriendo por completo y estaba tocando otra cosa. Pero cada vez que recorría su brazo por la mujer, si en su cuello o en su espalda, sentía contornos rígidos, duros, secos. Era como pasar la mano por un esqueleto colgado. Él le habló bajito a la mujer preguntándole si estaba bien, si quería prender la luz o si necesitaba algo, pero ella no respondió, no hizo ni siquiera un solo sonido. Ramón se quedó quieto con el corazón golpeándole el pecho, esperando alguna palabra, alguna risa, algo que le regresara a la realidad, pero nada comunidad. Entonces, con un miedo que casi lo paraliza, extendió la mano hacia el interruptor del camarote y cuando encendió la luz, Ramón no podía creerlo. Lo que estaba acostado en su cama no era una mujer, era un esqueleto humano, un esqueleto completo tirado de lado, como si hubiera muerto ahí mismo. Esta cosa no tenía ni un pedazo de carne, ni ropa, ni nada que pudiera explicar qué hubiera pasado. Nada más era un esqueleto seco, amarillo, con la mandíbula abierta como si hubiera estado gritando. Ramón gritó tan fuerte que dijo que las ventanas del tráiler empezaron a vibrar muy fuerte. Luego, con un terror que le hizo temblar de pies a cabeza, reunió valor. Agarró el esqueleto con las manos, sintiendo que se desmoronaba un poco al moverlo, y lo aventó fuera del tráiler, cayendo en la grava de la carretera. Después, sin pensarlo mucho, arrancó sin mirar atrás, acelerando con tal desesperación que casi podría decir que chocaba. Varios kilómetros más adelante, cuando llegó a un paradero seguro, temblaba tanto que no podía siquiera tomar el café que le ofrecieron los choferes que estaban cerca de ahí. Ya un poco más relajado, cuando les contó a todos ellos lo que había visto, qué era lo que había pasado, varios se quedaron callados y otros se persinaron, aunque eso fue muy extraño porque él pensó que lo iban a llamar loco, pero no, ahí le dijeron algo más. Con que ya te tocó verla, a la fantasma de la 57, ¿verdad? La que se sube pero nunca se baja, ¿o no? Según se cuenta que por aquella carretera se sube una mujer muy guapa que se sube a los automóviles de quienes se detienen, pero que ella no es una mujer en realidad. Más bien es el espíritu de una que sabrá Dios por qué es que sigue apareciendo por aquel lugar. Pero lo que se cuenta es que esa aparición es algo grotesca, que a muchos se les aparece como una mujer muy guapa,
pero luego se le desfigura la cara. Hay quienes dicen que la han visto con forma de animal, como si fuera un nahual, y en otros casos, o en su defecto como le pasó a mi amigo, lo ven convertido en un esqueleto. La razón del por qué aparece así nadie la sabe, pero el hecho es que sigue apareciendo a día de hoy. Después de aquella ocasión, Ramón nunca más volvió a levantar a nadie en la carretera. Dijo que esa noche aprendió que no todas las historias que se cuentan entre los traileros son exageradas. Algunas son más advertencia que otra cosa, y él tuvo la desgracia de confirmar en carne propia que una de esas leyendas es verdad. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Yo tenía una conocida a la que todos en la zona le decían Marisela, una mujer que se dedicaba a la vida galante, ya saben, a vender caricias como le dicen vulgarmente. Aquella conocida trabajaba en las calles desgastadas de la colonia Napra en Ciudad Juárez, un lugar muy famoso donde mujeres de esa pinta trabajan. Marisela era de esas mujeres fuertes que se habían hecho solas, que trabajaban sin depender de nadie y que siempre tenían mucho cuidado con los clientes, porque allá, entre la oscuridad de las avenidas sin luz y el frío que viene del desierto, abundan locos, abundan obsesivos, criminales, y como dicen muchas, las cosas que ni siquiera son humanas. Marisela era lista, sabía escoger sus encuentros, pero una noche del año 2014, en junio, conoció a un hombre que le cambiaría la vida para siempre. Según contó tiempo después, dijo que en un principio aquel hombre que la contrató parecía muy normal. Vestía sencillo, mirada tranquila, voz baja, incluso trató con respeto. Le pagaba bien y no mostraba ningún tipo de grosería. Vaya, un caballero por así decirles. Pero como dicen, esos calladitos, esos calmados, son los peores de todos. Son de los que más debes cuidarte. Y esa fue la primera señal de todas. A veces los más amables son los más peligrosos. Con el tiempo el hombre se volvió un cliente frecuente, tanto que Marisela lo consideraba ya uno fijo. Pero pronto la situación comenzó a torcerse. Él se obsesionó con ella de una manera enfermiza, pues comenzaba a pasar horas esperándola en la esquina, observándola desde su coche sin hablar. Cuando algún cliente se le aproximaba, él aparecía de la nada, interrumpía, inventaba que Marisela estaba ocupada o que no estaba trabajando esa noche. Hubo noches en las que espantó pretendientes suyos siguiéndolos en su auto, hasta que se iban y se alejaban de Marisela. En pocas palabras la estaba aislando, solamente la quería para él. Marisela empezó a sentir miedo porque ya no era cuestión de trabajo, eso era acoso puro, posesivo y violento. Pero lo peor fue cuando ella le dijo que no quería volver a verlo más, que la dejara trabajar en paz. El hombre se quedó parado, sin moverse, sin parpadear, con una sonrisa helada, como si hubiera esperado exactamente ese momento. Desde ahí todo empeoró, pues dice Marisela que empezó a sentirse rara a partir de ese maldito día. Marisela dice que lo primero que le pasó es que empezó a tener sueños repetitivos, sueños donde siempre la buscaba ese hombre, la llamaba por su nombre y ella corría hacia él, aunque no lo quisiera. Ella estaba a su lado contra su voluntad. Luego de los sueños vino la debilidad. Marisela empezó a bajar de peso sin explicación. Se le hundieron los ojos y se le veía cansada incluso después de dormir. Tenía pesadilla donde se veía a sí misma vestida de novia, caminando entre tumbas, casándose con él frente a una lápida abierta, como si ese matrimonio fuera también su entierro. Y lo más terrible de todo era que a pesar de su terror, sentía una necesidad perturbadora por estar cerca de aquel hombre, como si algo dentro de ella la empujara a buscarlo, aunque su mente le gritara lo contrario. Eso no era obsesión de ella, era algo más oscuro. A partir de ello todos nos dimos cuenta de que Marisela no estaba actuando normal,
pues una noche, llorando y temblando, nos confesó que sentía que se estaba volviendo loca. Fue cuando la llevamos con la madrina, una bruja que muchas trabajadoras conocían, pues ella era la que le daba protección a todas ellas. La mujer que siempre llevaba un rebozo negro y que había salvado a muchas muchachas de cosas similares o cosas peores. La famosa madrina vivía en una pequeña casita que olía a romero, a humo y a tierra mojada, con frascos colgados en las esquinas y velas negras prendidas casi todo el tiempo. Cuando Marisela entró, la madrina nada más de mirarla le negó la cabeza. Alguien te está haciendo un amarre, mija, dijo sin que Marisela pudiera decirle una sola palabra. Y es un amarre bien fuerte. ese hombre te quiere para él, y si no es para él, es para nadie. O te vas con él o te vuelves loca, Le dijo la madrina. En ese momento Marisela se derrumbó. Lloraba diciendo que no sabía qué hacer, que ella no quería estar con aquel maldito hombre, pero que sentía que algo la estaba jalando desde dentro. La madrina trabajó toda la noche, sacó hierba, rezaba palabras bien pero bien raras, incluso quemó fotografías de la mismísima Mariela, pues sabía perfectamente que ese hombre le estaba haciendo un fuerte amarre, y la única forma de poder liberarla era romper esa unión que aquel hombre estaba haciendo. Por ello rompió listones de color rojo que estaban amarrados al cabello de la mujer, y al final, después de mucho, de romper muchas cosas, de quemar otras tantas, todo finalizó, aunque no del todo, creo. tienes que irte de aquí, mija. Si te quedas, él te va a encontrar otra vez, y después de eso no habrá amarre o liberación que te libre. Vas a terminar sí o sí en sus manos, o muerta. Marisela le hizo caso a la madrina, pues a los 2 días se fue del estado sin despedirse prácticamente de nadie, y después de eso nadie más la volvió a ver en persona. Nada más nos mandaba mensaje de vez en cuando para decirnos cómo estaba, y aparentemente estaba bien, pues fue a través de estos mensajes que nos contó que ese maldito hombre le estuvo haciendo brujería por semanas, y sabía que si regresaba nuevamente al estado, a la ciudad, iba a caer en manos de ese tipo, de ese maldito loco que se había obsesionado con ella. La madrina, que siempre ha sido una persona con mucha experiencia, nos decía que la brujería de pasión es la más peligrosa, porque no busca amor, busca posesión. Y Marisela estuvo a nada de convertirse en la esposa eterna de un loco, aunque fuera en su panteón. Por eso les digo a todos, pero principalmente a ustedes mujeres, a ustedes chicas, que si un día para otro sienten algo raro en su cuerpo, ya sea con su pareja o con quien estén, revisen los síntomas y las características que les he dado, porque uno nunca sabe cuándo les pueden estar haciendo brujería y no darse cuenta. Mujeres, el amor es una cosa y la posesión es otra. No estén con alguien a quien no aman, menos por hacerles un favor. Yo siempre digo que la calle donde trabajaba no era normal. No era una zona roja cualquiera. Esa calle tenía algo que pesaba encima, algo que se sentía desde que uno ponía un pie en la banqueta. Yo no vengo a decir que me gané lo que me pasó, y tampoco quiero justificar las cosas que me han sucedido, mucho menos diciendo que todo es porque trabajo de noche. Pero claro, esto que les cuento sé que es muy extraño, y espero me crean. Primero que nada, esto ocurrió hace mucho tiempo, allá por las orillas de Tepito, por una calle que muchos lo conocen como la calle de las Tres Sombras. Esta tiene este nombre porque, según se cuenta, por ahí aparecían 3 mujeres que murieron trabajando en una esquina, cada una en un año distinto y en circunstancias que nunca se aclararon del todo bien. Yo no creía en nada de eso cuando empecé, pues pensaba que eran cuentos para espantar a las personas,
para mantener más unidas a las trabajadoras de la noche, para que no camináramos solas en los callejones. Pero con el tiempo aprendes que en ese trabajo hay cosas que no tienen explicación lógica, y una de esas cosas fue esta. Todo comenzó una semana después de que una compañera llamada Roxana falleciera. Ella tenía 28 años, era divertida, platicadora y siempre decía que la calle no la iba a vencer. Sin embargo, un día un cliente la llevó a un hotel de mala muerte y jamás regresó, pues a ella la encontraron golpeada, abandonada. Su esquina quedó vacía por varios días, pero ya sabes cómo es esto. Nadie puede dejar el trabajo por mucho tiempo, y yo, que era una de las más nuevas, decidí pararme en aquel lugar, porque ahí siempre había buenos clientes. Desde ahí todo empezó a sentirse como raro. La primera noche escuché pasos detrás de mí cuando no había nadie. Luego escuchaba risas bajitas como si alguien se burlara de mí, pero claro, cuando volteaba no se veía completamente nadie. Las otras mujeres siempre me miraban con cara seria, como queriendo decirme algo, hasta que una de ellas, una muchacha bastante conocida, me agarró del brazo y me dijo: Mira, esa esquina es donde murió Roxana. Y no es que yo sea mala persona, pero ella era bien celosa con sus cosas. La forma en cómo se la llevaron no fue bonita. Y mucho se dice que ya la han visto por acá penar. No quiero decir que te vaya a espantar, pero vete con mucho cuidado, está bien. Yo pensé que solamente era una advertencia, algo de celos quizás, pero entonces empezó el verdadero terror. Una noche alrededor de las 2 de la mañana, yo estaba parada fumando, aburrida, porque no había pasado nada en un buen rato. Fue ahí cuando la vi. Primero pensé que era otra trabajadora acercándose, pero esta no caminaba normal, avanzaba lento, como si se deslizara. Cuando la luz del poste la tocó, me quedé completamente helada. Era Roxana. Tenía la misma ropa, el mismo maquillaje corrido, la boca hinchada, muy similar a como se dice la habían encontrado el día de su fallecimiento. Pero lo peor eran sus ojos negros y vacíos. Yo no pude moverme, sentí que las piernas estaban clavadas al piso. Ella se quedó unos cuantos metros de mí observándome, sin parpadear, y luego levantó la mano señalándome, como diciéndome que había venido a buscar algo. No habló, no hizo un ruido, pero la entendí perfectamente. Sentí un frío espantoso en la nuca, como si me hubieran encerrado dentro de un congelador. Corrí hacia donde estaban las otras mujeres casi sin aire y llorando, pero ellas no me creían o no querían creerme cuando les conté. Decían que simplemente estaba soñando o que estaba fumada, ya saben, por consumir cosas. Intenté ya no regresar a trabajar por un tiempo, pero la necesidad me jalaba, y a veces uno no tiene de otra. La semana siguiente fue un infierno. Cada vez que me paraba cerca de aquella esquina, escuchaba pasos detrás, respiraciones en el oído, sombra de una mujer que se parecía mucho a Roxana. En una ocasión, mientras hablaba con un cliente, él se me quedó viendo, pero no solamente a mí, sino como si algo estuviera detrás de mí, y luego su cara se puso como de papel, y me dijo: Oye, ¿es tu amiga la que está detrás de ti? ¿Por qué se ve tan pálida? En ese momento yo volteé, pero detrás de mí no había nadie. Le pregunté al hombre qué era lo que estaba viendo, y él decía que veía detrás de mí a una mujer muy similar a Roxana, pero pálida, como muerta. Cuando él dijo eso, sentí un frío que me recorrió toda la espina dorsal, y sabía que el muerto se me había pegado. En ese momento entendí que haberme parado en la esquina de Roxana hizo que ella se me trepara a los hombros. Después de eso, los clientes dejaron de acercarse a ese lugar. Cada vez que yo intentaba hablar con uno, todos se alejaban, se espantaban y cosas muy raras pasaban. Es por ello que decidí buscar ayuda, para deshacerme de ese fantasma que se me había subido, para deshacerme de Roxana. Afortunadamente fui con una persona que hacía limpias, una señora, la cual me dijo exactamente lo que yo pensaba, que el hecho de haber trabajado tanto tiempo en esa esquina
Roxana la había hecho suya, y ahora que yo me había mudado a ese lugar, ella estaba celosa del lugar. Entonces se me había pegado, se me había trepado como una energía negativa, y la única forma de poder deshacerme de ella era con un ritual, la cual empezaba por poner una veladora blanca en su callejón, en su esquina, y decirle que se fuera, que trascendiera, que ya debería estar en el otro mundo descansando. Así lo hice, comunidad. Coloqué una veladora blanca y durante muchos días le estuve pidiendo de corazón que se fuera, que descansara y que dejara este mundo terrenal. Díganle como quieran, eso sí terminó pasando. La mujer terminó trascendiendo porque yo dejé de sentirme mal. Y desde la fecha jamás he vuelto a sentir la presencia de Roxana. Eso sí, me ando con mucho cuidado por si un día regresa. Pero lo que es verdad es que los fantasmas no siempre se van. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.